Muy buenas noches a todos los amigos y amigas que están viéndonos a través de su canal digital Torre Fuerte es Jehová. Hoy nos toca hablar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hemos tenido una serie de programas el año pasado, nos quedamos en el capítulo 6. Vamos a hacer una remembranza para poder estudiar el capítulo 7. El capítulo 6, recuerde, antes de iniciar este programa, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Toma control, Señor, de las redes sociales para que nada impida, Padre, que tu palabra sea hablada en esta noche. Amén y amén. Comparte este link, amado hermano, a otras personas, esta enseñanza que estaremos hablando sobre el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer una remembranza el día de hoy del capítulo 6 para poder entender el capítulo 7. En el capítulo 6 del libro de los Hechos registra pues la primera dificultad de la iglesia y su solución. Nótese que esta dificultad era inevitable, amado hermano, pues la organización de la iglesia no había aumentado en proporción a su crecimiento. Vayamos al primer versículo del capítulo 6 del libro de los Hechos. La Biblia dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nótese también que era una dificultad seria, pues amenazaba una división de la iglesia entre aquellos judíos criados en Palestina, o sea, judíos hebreos criados en Palestina, y los que habían recibido una educación griega o que habían vivido en países donde se hablaba el griego. Había una pelea entre judíos de habla griega y entre judíos de Palestina. Y esta dificultad fue arreglada en el espíritu de amor y cooperación y encontró su solución en el aumento de organización, la institución de un nuevo orden en el ministerio de la iglesia. Dios usó la vida de los discípulos para elegir a 7 hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, hombres capacitados de parte del Señor. ¿A qué ministerio deseaban los apóstoles limitarse? Vayamos al versículo 4 del capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, mira las cualidades, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mira esos 3 requisitos que Dios le dio, ¿no?, a estos hombres para que pudieran elegir a 7 hombres con esas cualidades. ¿Qué 3 cualidades para un diácono se menciona aquí? Las que hemos dicho: lleno del Espíritu Santo, ¿no?, con sabiduría y de buen testimonio. Eso es lo que tenemos que entender. Para que sea un buen diácono, tiene que tener estos 3 requisitos. Nótese que aún cuando aquí no se registra que estos fueron llamados diáconos, el ministerio de ellos los muestra como tales. La palabra diácono viene de una palabra griega que significa sirviente. ¿Y quién fue el más distinguido de todos estos diáconos? Ahí podemos ver que entre ellos estaba Esteban y Felipe. Y cómo dio testimonio el Señor de su agrado al ver arreglo amistoso de la dificultad. Vayamos al versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mucha gente escuchaba la voz de Dios a través de los apóstoles.
Eso lo podemos entender para que se pudieran ellos dedicar al mensaje de Dios. Por eso necesitaban que les ayudaran. ¿Para qué? Para que el pueblo no se rebelara, para que no haya un desorden, para que no haya una anarquía. Por eso es necesario que uno sea apóstol para poder obrar milagros. No, no había necesidad de ser apóstol para hacer milagros. Y eso lo dice en el versículo 8, que el diácono Esteban o el auxiliar Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Él no era apóstol, él no era ningún seguidor, no, de los primeros de Jesús, no. Él era simplemente un joven, no, que había escuchado de Jesús, mas no había caminado con Jesús. Pero este joven, no siendo apóstol, estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso es lo que podemos entender en el versículo 8. No hay necesidad de ser un apóstol, no hay necesidad de ser un pastor, no hay necesidad de ser un ministro para poder obrar en milagros. Si usted es un seguidor de Jesucristo, usted, amado amigo, puede Dios usar su vida para obrar milagros y orar por otras personas para que Dios use tu vida como un instrumento y para que otras personas puedan tener su sanidad. ¿Con quiénes disputaba Esteban? Dice la palabra del Señor. Entonces se levantaban unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Eso lo dice en el versículo 9. ¿Y con quiénes disputaba Esteban? Contra este grupo de judíos, ¿no? Llamados los libertos. Estos hombres estaban en contra del mensaje de Esteban, porque no creían que lo que Esteban estaba hablando era verdad, porque pensaron que Esteban estaba hablando blasfemia. ¿Por qué no pudieron resistir sus argumentos y su predicación? Lo dice en el versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, porque recordemos que Esteban estaba hablando lleno del Espíritu Santo de Dios. No estaba hablando porque se le vino la mente o porque él aprendió algo de otra persona. No, 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 no. Fue el Espíritu Santo que capacitaba a Esteban y él respondía. Vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 15. Vayamos a ver con el ejemplo del maestro. Lucas 21, versículo 15. El Evangelio según San Lucas. Vayamos a ver a Lucas, capítulo 21, versículo 15. La palabra del Señor nos dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Eso es lo que prometió el Señor, que cuando Él se iría, enviaría al Consolador, y que cuando nosotros queríamos responder, Él nos daría sabiduría para poder responder en todo lo que demande razón. Y en ese momento Esteban estaba siendo confrontado su fe, porque estos hombres no creían lo que Esteban estaba predicando. ¿A qué recurrieron ellos al fallarle? Pues los argumentos verbales. Podemos leer en el versículo 11 del capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice que entonces sobornaron, porque esa es la manera. Hay mucha gente, hoy en día igual, que quieren destruir los ministerios, quieren romper, destruir el ministerio, pero el ministerio nos ha dado Dios. Hay mucha gente que quieren sobornar, así como que hicieron con Esteban. ¿Para qué? Para que dijesen que lo habían oído hablar blasfemias, pero no habló ninguna blasfemia contra Moisés ni contra Dios. Y se orientaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Imagínense, lo trajeron al concilio a arrastras al pobre Esteban. ¿Y cuál fue la acusación contra él? Que decían que él había blasfemado contra Moisés,
contra el templo, contra Dios, y eso era una mentira. ¿Se veía él como un blasfemo? ¿A Esteban? No. La palabra de Dios dice en el versículo 15 del capítulo 6 del libro de los Hechos. Entonces todos los que estaban sentados, todo el Sanedrín, todo el concilio de los ancianos, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso es lo que podemos ver. En su defensa, ahora sí, vamos a entrar al capítulo 7. En su defensa, Esteban repasa la historia de Israel, desde Abraham hasta Salomón. En su discurso hay los siguientes pensamientos. Vamos al primer pensamiento, el primer punto. La revelación divina es progresiva. Esteban, pues, había sido acusado de predicar que la ley de Moisés pasaría. Eso lo dice en el versículo 14 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Aun cuando sus palabras fueron mal interpretadas, escuche bien, y su significado pervertido, evidentemente Esteban había estado predicando que la época de la ley, estaba pasando y que la época de la gracia se estaba introduciendo. De modo que muestra que Dios siempre ha estado, así es, dando nuevas revelaciones de sí mismo. Y primero se reveló a Abraham mediante la institución del altar. ¿Se acuerda cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, a su único hijo? Así es. Ahí pues, desde allí hasta los últimos días, Dios se sigue revelando al hombre. A Moisés en la zarza ardiendo y en el monte Sinaí. Y luego a Israel mediante el tabernáculo de reunión. Y por último, mediante el templo. Esteban demuestra que la morada de Dios en el tabernáculo y en el templo era únicamente simbólica. Eso lo dice en el versículo 48 al 49 del libro de los Hechos, del capítulo 7. Dios ahora mora y se revela en realidad mediante una nueva institución que ahora es la iglesia. Vayamos al punto 2 en esta noche. Se le había acusado de declarar que el templo sería destruido. Según el capítulo 6, versículo 14, ellos dijeron, pues, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y eso no dijo Esteban en ningún momento. Demuestra que el templo no es el único lugar santo, sino que Dios se revela en donde quiera que encuentre un corazón dispuesto. Se reveló a Abraham en Mesopotamia, según el versículo 2 del capítulo 7 del libro de los Hechos. A José en Egipto, en el versículo del 9 al 12. A Moisés en Egipto, en el versículo 25. Y en el desierto, en el versículo 30 al 38 del capítulo 7 del libro de los Hechos, podemos ver que Dios se reveló desde Abraham a Moisés, de Moisés a José y así Israel. ¿No? Siempre Dios se mostró a Israel en todo el tiempo. Vayamos al punto 3. Israel siempre ha rechazado la primera oferta de la misericordia de Dios. Ha sufrido por eso y luego lo ha aceptado la segunda vez. Eso lo podemos ver en el versículo 9 al 13 y versículo 24 al 35 del capítulo 7 del libro de los Hechos. De la misma manera, han rechazado a Jesús, pero después que hayan sufrido, aceptarán su segunda oferta. Así como despreciaron a los profetas, así como despreciaron escuchar la voz de Dios a través de los profetas, igual también desecharon el mensaje de Jesús, porque pensaron que Jesús era un simple hombre, mas no entendieron que él era el Hijo de Dios. ¿Con qué dos acusaciones en contra de los líderes judíos concluyó Esteban su discurso? Podemos ver en el versículo 51 y 52, cuando Esteban le dice a estos hombres, duros de cerviz, porque así hay mucha gente dura de corazón,
e incircuncisos de corazón y de oído. Hay mucha gente que no quiere prestar voz a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no resiste al mensaje de Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, y también vosotros, a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien nosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahí podemos ver, hermano, esas fueron las dos acusaciones que le dio Esteban al pueblo de Israel, al concilio de Israel de aquella época. Ustedes mataron a los profetas, ustedes mataron al Mesías porque no quisieron escuchar la voz de Dios, no se quisieron arrepentir porque ellos estaban esperando a un Mesías guerrillero, a un Mesías que venía a libertarlos de la esclavitud romana. Pero no, había venido un Cristo, pero no para libertarlos de las cadenas del yugo romano, sino venía un hombre llamado el Cristo, que iba a nacer en Belén, un hombre llamado Jesucristo, porque Cristo se hizo hombre, porque Él fue hombre delante de nosotros. ¿Para qué? Para llevar en sus hombros el pecado del mundo. Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para dar su vida en aquella cruz, porque como Dios, Él no puede morir, pero como hombre sí podía morir. Eso es lo que podemos entender. Y eso es lo que te decía. Ustedes son incircuncisos de corazón, ustedes no quieren escuchar el mensaje de Dios. La palabra de Dios dice que Dios enviaría al justo, y ese justo se llama Jesucristo. Y aquel justo iba a nacer en Belén. Así es. Y alabado sea el nombre de Dios en esta noche. Usted puede abrir su Biblia ahí en Isaías 63:10, en Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 15 al 16, Nehemías 9:30. Los acusó Jesús de manera semejante, así como Esteban los acusaba, los confrontaba a los hombres del concilio. Jesús también los confrontó en su tiempo. Mateo capítulo 5, versículo 12. Podemos ver ahí en Mateo capítulo 23, versículo 34 al 49, ¿quiénes eran los verdaderos infractores de la ley? Vayamos al versículo 53 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos habían recibido el mensaje de Dios. Dios le había mandado el mensaje de Dios para ellos, pero ellos desecharon el mensaje de Dios. Israel siempre desobedecía a Dios, mientras que Dios siempre se mantenía firme, siempre se mantiene fiel. ¿Y cuáles fueron las dos últimas expresiones de Esteban? Vayamos al versículo 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No tomes en cuenta el pecado de esta generación. Hay mucha gente que no le gusta escuchar el mensaje de Dios, pero le gusta criticar, pero le gusta difamar a los siervos de Dios. Hay gente que quiere destruir el mensaje, pero no van a poder. ¿Sabe por qué? Porque este mensaje no viene de hombre, este mensaje viene de parte del Señor. Este mensaje no está preso. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios corre por todos lados, por las redes sociales, por la radio, por el internet. Y el mensaje sigue siendo predicado. ¿A quién se menciona en este punto? Las palabras similares, ¿no? Lo mismo Jesús lo dijo. En Lucas capítulo 23, versículo 34 al 46, el mismo maestro también dice las mismas expresiones. ¿A quién se menciona en este punto? A Jesucristo. En Lucas capítulo 23. Y fue la oración de Esteban por quienes la apedreaban contestada en este joven. Primera de Timoteo 1:13 dice que aquel día, cuando estuvo Esteban siendo apedreado, y según la palabra de Dios, en 1 Timoteo 1:13, ahí estaba Pablo, el joven Saulo de Tarso,
aquel joven que un día se convertiría antes de ser servidor de Cristo, sería un perseguidor para luego ser un predicador de los gentiles. Por eso dice en 1 Timoteo 1:3, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así es, cuando uno no conoce el mensaje de Dios, a veces actuamos por ignorancia. Y eso es lo que pasó con el apóstol Pablo. Eso es lo que sucedió con el apóstol Pablo, amado amigo. Según la palabra, esa es según la palabra de Dios. Yo no estoy inventando nada. Estamos leyendo palabra de Dios. Estamos leyendo mensaje de Dios. Vamos a continuar, amado amigo, porque también vamos a ver un pequeño video, ¿no? Para que podamos entender lo que estamos hablando. Y ahí fue la oración de Esteban por quienes lo apedreaban. Contestada, sí. Su oración de Esteban fue contestada después de mucho tiempo. Me imagino que pasó tiempo para la conversión de Pablo, porque Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, conocido como Saulo en el pueblo judío, un hombre conocía la palabra, era un conocedor de la palabra, era un maestro de la palabra, había sido enseñado por el mismo Gamaliel, un hombre capacitado, pero había sido cegado por su celo a la ley de Dios, entre comillas. Pero Dios libertó a Saulo de Tarso. Pero eso luego vamos a ver. Luego. Vamos a ver el video para que podamos entender un poco más. Él contestó: Hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Tierra de parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie. Pero Dios le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. De modo que Dios le dijo así: tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo los castigaré, sea cual sea la nación que los esclavice. Y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de haber nacido. E Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Por la envidia de ellos vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio a José sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos.
Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allí a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén a un buen precio. Cuando era el tiempo de que Dios cumpliera la promesa a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó artimañas con el pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció a Moisés en las llamas de una zarza que ardía en el desierto cercano al monte Sinaí. Cuando lo vio, se asombró de lo que él veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los escuché quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven, y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Él fue enviado para ser gobernante y libertador por el mismo Dios mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es Moisés que les dijo a los israelitas: Dios hará surgir un profeta como yo de entre sus hermanos. Él asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte de Sinaí y con los antepasados, y recibió palabras de vida para nosotros.
Los antepasados no quisieron obedecer, sino rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Y dijeron a Aarón: haz que los dioses vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas, casa de Israel, durante 40 años? Se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Luego de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Y permaneció allí en la tierra hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar para descansar? ¿No es mi mano la que hizo todas estas cosas? Todos ustedes son tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley que fue promulgada por los ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, la gente se enfureció contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Miren, Él dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mandos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: No les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió.
son ciertas? Bueno, después de haber escuchado y visto este pequeño video, podamos comprender cómo Dios usó la vida de Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿no? El primer hombre martirizado por causa de decir la verdad. Un hombre lleno del Espíritu Santo, un joven ejemplo para nosotros en este tiempo. Que no dejemos de predicar el mensaje de Dios, a pesar, ¿no? Aunque vengan problemas, dificultades, críticas, dejémonos usar por Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este programa y que haya sido de bendición. Amén y amén. Comparte este video, apóyenos a compartir, dale un like y comparte el video. Paz del Señor a cada uno de ustedes. Hasta el día de mañana, si así Dios lo permite.